enseñanza de hoy está registrada en Mateo, en el capítulo 5, desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Y comienza Jesús hablando a la gente que lo está rodeando con palabras tan sencillas, por un lado, y por otro lado también tan profundas, ¿no? Porque Él les dice así: ustedes, estoy en el versículo 13 de Mateo capítulo 5, ¿no? Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. A ver esta mirada de Jesús. ¿En qué momento se manifiesta su utilidad? ¿Es cuando está en el salero exponiéndose así blanca y hermosa? ¿Ahí está el valor? ¿Es ese? Claramente no. El único momento en el que la sal pasa a ser valiosa es cuando se pone en la proporción adecuada en la comida, se entremezcla con la comida y así hace que todo pueda tener sabor. Es que el cristianismo es una vivencia que no se transita aislándose de los demás, viviendo una vida de soledad, sino mezclándose con la gente. Y la presencia de ellos, del seguidor de Cristo entre la gente, es lo que hará que la vida tenga sabor, tenga un sabor especial y hacer que el sabor de Cristo se distribuya entre aquellas personas con las cuales uno pudiera rodearse. Por otro lado, ¿qué pasa cuando la sal pierde su sabor, no? ¿Para cuánto te sirve una sal que ya perdió su sabor? Claramente no sirve para nada, excepto para que la tiren a la basura, la tiren a la tierra, para pisotearla, para nada. El sabor o no sabor de la sal, en esta ilustración que Jesús está dando, depende claramente de nuestra relación con Jesús. Y para que ese valor tenga sentido, necesitamos mezclarnos con la gente, pero siempre teniendo el sabor de Jesús, no el propio que no sirve para nada. Segundo punto al que nos lleva a Jesús, es otra enseñanza clara, clarísima. A Jesús le encantaba dar enseñanzas así tan blanco y negro, ¿no? Tan fáciles de entender. Jesús dijo a las personas que los rodeaban en esta segunda ilustración: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en el alto de una colina no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esta segunda ilustración que Jesús está dando ahora es también algo que apela mucho al sentido común, a la lógica y a lo que significa Jesús vivo entre nosotros. El lugar donde él estaba predicando era un lugar desde el que se veían ciudades. Saben que en general las ciudades se edificaban en partes altas. Eso es para tener buena visibilidad y claramente a la noche, cuando la ciudad estaba iluminada, eran visibles, pero a kilómetros y kilómetros de distancia, porque una luz sobre una montaña es tremendamente visible, aunque no sea una luz muy poderosa. Esto es lo que Jesús les estaba enseñando. ¿Cuál es el sentido de que un montón de cristianos estén todos juntos, como dentro de una iglesia, dentro de un templo, por ejemplo? Se juntan, están todos adentro, ahí brillan, ahí hablan de Jesús. La gracia es que esa luz ilumine la oscuridad. Donde la luz está, dentro de una iglesia, donde todos hablan de Jesús, bárbaro. Pero el sentido y el valor de la luz es cuando esa luz se saca afuera y ahí puede entonces ayudar a aquellos que están en la oscuridad. No tiene sentido tener a Jesús vivo en el corazón y estar escondido, o sea, callado la boca, o sea, sin compartir.
la gracia y el sentido de la vida cristiana es compartir, y compartir a Jesús, porque ninguna persona tiene un brillo en sí mismo. La razón de que haya una luz encendida en la vida de una persona es que Jesús esté vivo y activo dentro de ella. Y eso solamente se logra cuando le permitimos a Jesús que sea el que esté compartiendo nuestro día a día en todo momento. Y después de esta segunda ilustración tan clara que Dios les dio, viene un tercer punto tremendo. A ver, lo que Jesús les enseña es verdaderamente impresionante, ¿no te parece? Fíjate lo que dice el versículo 17, porque saben que era tan revolucionaria la enseñanza que Jesús estaba dando, que muchas personas hasta creían que quizás Jesús tendría un punto de vista particular o especial con respecto a la ley de Dios. Jesús, así como les había cambiado tantos paradigmas, tantas formas de pensar, tantas enseñanzas que ellos habían recibido, ¿qué pensaría Jesús con respecto a la ley? A los 10 mandamientos que habían sido dados tantos años antes por parte de Dios. Y acá viene entonces la enseñanza de Jesús. No piensen, versículo 17, que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles su verdadero cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. A ver, entendemos la fuerza y la contundencia con la que Jesús está enseñando su pensamiento con respecto a la ley de Dios. ¿Él vino a cambiarla, a modificarla o anularla? Bueno, la explicación de él es así de tremenda. Él dijo, no vine a hacer eso, sino que vine a cumplirla. Vine a darle su verdadero significado para que se comprenda y se entienda. Por eso más adelante él explicará aún más profundamente de qué manera los mandamientos de Dios tienen un significado más profundo que el que se encuentra a simple vista. No vino a modificarlo, sino a darle su verdadero significado. Y eligió, para que entendamos bien y nadie tenga ninguna duda, una explicación verdaderamente tremenda que eligió quizá lo más grande y visible que la gente podía ver. Le dijo, mientras exista en el cielo y la tierra, no se cambiará nada de la ley, ni la letra más pequeña, ni un signo de puntuación, nada. La ley como está queda inalterable mientras existan el cielo y la tierra. ¿El cielo y la tierra existen? ¿Podés ver el cielo y la tierra? Entonces tenés que entender una cosa. Podés ir al libro de Éxodo, el capítulo 20, y ahí leer los 10 mandamientos y tener la certeza de que ninguno de ellos se eliminó, se cambió o se venció. ¿Está bien? Mientras el cielo y la tierra existan, un cristiano, alguien que cree en Jesús, no tiene más alternativa que aceptar que la ley de Dios está absolutamente vigente para todos nosotros mientras el cielo y la tierra existan. Categórico y tremendo Jesús. Y no hay mandamientos pequeños, evidentemente. La idea de Jesús es que los mandamientos de Dios deben cumplirse así como están, tal como están. Ahora, para cerrar el pensamiento de hoy, vamos a ir a solo un versículo que tiene que ver con lo que hemos puesto como título al tema de hoy. Requisito imposible. Hasta acá veníamos con una serie de enseñanzas contundentes de Jesús, pero fíjense cuando vamos al último versículo de hoy, el versículo 20. Porque después de explicarles que había que guardar la ley tal como era, Jesús les dice en el versículo 20, pero les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la justicia de los fariseos
y de los maestros de la ley. A ver si entendemos el planteo que Jesús les está haciendo acá. ¿Quiénes eran los fariseos y los maestros de la ley? Eran los verdaderos profesionales de la religión, los que dedicaban su vida a conocer la palabra de Dios y a seguirla en forma profesional. Los fariseos y los maestros de la ley eran admirados por la gente común que no tenía mayor preparación académica. Esta otra gente sí tenía preparación académica de la mejor y vivían estudiando y preparándose. Entonces, desde la mirada del pueblo, esta gente eran los profesionales que sin duda sabían cómo se podía hacer para ser salvo y que seguramente ellos alcanzarían la salvación sin problema. Pero ellos que eran pueblo, ellos que tenían baja instrucción, ¿cómo podrían lograr semejante cosa? Y acá Jesús le está tirando un desafío que en primera instancia los debe haber desanimado, se me ocurre, porque el primer pensamiento es, su justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Perdón, ¿cómo puede ser eso, Jesús? Bueno, aquí está la gran enseñanza, ¿no? Es como si te pusieran a vos a estar observando competencias olímpicas del más alto nivel mundial. Estás observando esas olimpiadas donde están los que se dedican full time a esto, están todo el tiempo preparándose para competir y ser en la competencia los mejores. Y de pronto te piden a vos que sos solamente un observador, alguien que jamás se preparó para esto, te pidan que compitas con estos profesionales y que los venzas. ¿Sabes cuál es el problema de todo esto? Que no se trata de ganar o no ganar una competencia, porque Jesús está hablando de la vida eterna. O sea, si no lográs este objetivo, que claramente la primera palabra que te viene a la mente es imposible, si no sos capaz de ganar este objetivo, no puedes tener la vida eterna. ¡Wow! Pero qué espectacular enseñanza es la que Jesús nos deja. Porque en realidad lo que te está diciendo es, no necesitas ser un profesional de la religión para poder ser salvo o para poder conocer y saber el camino de la salvación. ¿Sabes qué es lo que necesitas? Necesitas conocer a Jesús y estar con Él. Porque Jesús es la justicia nuestra. Nadie va a salvarse por obedecer simplemente la ley de Dios. Claro que tenemos que obedecerla, pero nadie va a salvarse por obedecerla. La única manera de poder obedecer la ley de Dios, por otro lado, es permitiéndole a Jesús que sea el que guíe nuestra vida, el que guíe nuestros pensamientos, el que nos enseñe el camino a andar cada día. Por eso, no te olvides, no se trata de que lo sepas todo, se trata de que estés cada día y cada momento con Jesús. De esa manera, tu justicia va a ser superior que la de cualquier otro, porque la única manera de poder tener justicia es permitirle a Jesús que esté guiando tus pasos hoy, mañana y cada día hasta que Él venga. Dios nos bendiga para que podamos compartir la realidad de esta enseñanza de Jesús.